dentro del tema mayor de multilingüismo, ahora vamos a irnos un poquito más cerca a lo que es los tipos de bilingüismo, ¿sí? Pero estamos dentro de, diríamos, el paraguas de multilingüismo. Dice, podemos identificar casos en los que hay alguna diferencia lingüística y que las personas requerirán cierto grado de aprendizaje para una comunicación clara. Pero las personas que utilizan estas variedades de habla consideran que todo es un solo idioma. La habilidad aprendida para usar ambas variedades se llama bidialectalismo. El bidialectalismo puede considerarse un tipo de bilingüismo porque requiere aprender a desarrollar la capacidad comunicativa. Entonces, lo que nosotros necesitamos, por ejemplo, en la investigación que están planeando Adán y Leo, es que ver cuáles de todos esos grupos que rodean, esas comunidades que rodean a San Agustín, van a tener esa habilidad de bidialectalismo, de acercarse al zapoteco de San Agustín y poder hacer uso de ese Nuevo Testamento y de los materiales que ellos van a publicar. Entonces, de alguna forma, lo que se genera no es el aprendizaje de otro idioma, sino el aprendizaje de esa otra variante. Tenemos el bilingüismo aprendido, dice, el aprendizaje de la L2 es intencional. Ocurre porque la gente elige hacerlo y deben realizar un esfuerzo para hacerlo, superando todas las diferencias entre su lengua materna y la lengua a aprender. Ahí ya sería un bilingüismo entre la L1 que yo traigo y el aprendizaje de la L2, ¿sí? Que por lo general va a ser una lengua de comunicación más amplia. A eso le llamamos un bilingüismo aprendido, ¿sí? Con una intencionalidad. Luego está el bilingüismo inherente. Dice, si otro idioma es muy similar al suyo, entenderá algo de él simplemente porque contiene características lingüísticas similares, como contábamos recién del portugués y el español, porque vienen de una misma madre, ¿sí? Del latín. Nosotros tenemos un bilingüismo inherente, podemos de alguna forma entendernos, ¿sí? Pero no ha habido un aprendizaje. Lo que hay es esta capacidad inherente porque tenemos muchos cognados, ¿sí? Que habíamos dicho que eran los cognados y estas raíces de las palabras que compartimos. Incluso entre inglés y español hay muchos cognados, ¿sí? Hay gente que se hace como que habla uno del otro cambiándole un poco la terminación a los cognados, ¿sí? Pero como el inglés tiene mucha influencia, por ejemplo, del latín, a veces hay palabras que tienen un origen latino en el inglés que tal vez no es la primera opción que un hablante de inglés usaría en su inglés hablado. Tal vez, sí, claro. O shy y timid. Como timid va a salir más en la literatura, pero shy es más en el uso cotidiano del inglés, ¿sí? Pero este timid es el tímido. Entonces, podemos aprender mucho del inglés por inferir, ¿sí? Esas raíces que tiene el idioma, ¿sí? Entonces, yo me ayudé mucho de eso. De esos cognados, de esas raíces que compartimos, porque hay relaciones históricas, ¿sí? El inglés ha tenido muchas influencias históricas por idiomas como el francés y el latín, ¿verdad? Entonces eso nos beneficia porque tanto el francés como el latín son familiares nuestros del español. Entonces está esa relación ahí, que es inherente, ¿sí? Más allá que aprender inglés hay que aprenderlo. ¿Sí? Solo esas partecitas de los cognados podemos inferir. Pero con el portugués sí, y debe pasar entre ustedes, por ejemplo, el náhuatl de Puebla con el náhuatl de Morelos, por más que son dos idiomas diferentes,
es decir, que son variaciones lejanas del idioma, puede haber un bilingüismo inherente ahí, ¿sí? No sé cuánto es la lejanía, ¿verdad? Puede ser de que a veces cuando hay diferencias de conflicto, se mantienen más las diferencias que no con otros que no hay conflicto, ¿sí? Entonces, a veces los idiomas de frontera son más estrictos en el mantenimiento que los idiomas que están lejos de la frontera, simplemente porque quieren mantener su identidad. Entonces también se da esa relación. La competencia, ¿sí? Por lo general, cuando las personas aprenden otro idioma en un entorno más artificial, como un aula o en los medios de comunicación, desarrollan una competencia lingüística, pero no una competencia comunicativa. No tienen la oportunidad de interactuar con personas que usan la L2 como su lengua de herencia. Mientras que la competencia lingüística le da al individuo algún acceso a la cultura de la L2, no es tan significativa como el desarrollo de la competencia comunicativa. Entonces hay muchas personas, por ejemplo, pongamos el ejemplo del inglés, que estudian el inglés en un aula y tienen una gramática, pero muy buena, ¿sí? Y yo me pongo como ejemplo, yo no lo aprendí en un aula, yo lo aprendí a la fuerza, ¿sí? Porque por 8 meses no me comuniqué con otro hispanohablante cara a cara, solo tuve una inmersión al inglés de Nueva Zelanda. Entonces era o hablar o morís, o no comés, o no te subí a un colectivo, o no podés hablar por teléfono. ¿Cuántas veces sonaba el teléfono y yo corría? Porque lo último que quería hacer era contestar ese teléfono. Fue lo más difícil para mí en mi aprendizaje de inglés, poder hablar por teléfono con otra persona inglés hablante. Entonces yo... Nosotros en español. Bueno, sí. Sí. Entonces yo me di cuenta de que yo tengo una competencia comunicativa. Yo lo puedo hablar sin problema el inglés, ¿sí? Pero hay personas que tal vez lo han estudiado mucho más que yo, que conocen mucho más del idioma, pero que no lo saben hablar. Entonces está la competencia lingüística, todo el conocimiento que yo puedo tener de ese idioma, pero la habilidad de usar ese idioma es diferente, ¿sí? Y por eso tengo muchos problemas con mi gramática en inglés. Nunca la estudié. Ay, Dios. Bueno, diga que no les tengo que enseñar a ustedes en inglés. Bien. Niveles de bilingüismo. El dominio del idioma no es simplemente una cuestión de ser o no ser bilingüe. Hay diversos niveles de dominio de múltiples habilidades, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a una comunidad, yo tengo que tener temor y temblor como investigador de decir esta comunidad es bilingüe en español y no necesita la traducción de la Biblia. Es muy peligroso, ¿sí? Temor y temblor. De decir, esta comunidad no necesita las escrituras en su idioma porque es bilingüe. Es decir, ¿qué significa ser bilingüe? Les contaba a mi sobrino que va a entrar al ejército y me dice que le revise el CV. Y había puesto inglés básico. Le digo, ¿y no has aprobado primero o segundo año de inglés y te has puesto inglés básico? ¿Qué es inglés básico? Le digo yo. Y si te preguntan algo ahí en la entrevista en inglés, ¿vas a saber responder? No, lo saco. Pero la gente sí categoriza y no, hay mucha profundidad en esto, ¿sí? Entonces nosotros como investigadores de esta capacidad necesitamos ser muy conscientes de qué vamos a determinar en ese reporte que vamos a dar, cuando lo que estamos informando es si esta comunidad va a ser servida con el náhuatl de Morelos. ¿Es suficiente? ¿O ellos necesitan su propia traducción?
¿Está bien decir que los vamos a incluir con el náhuatl de Morelos o tenemos que ponerlos en la lista para que ellos reciban su propia traducción? Esto es un tema que nos concierne muchísimo, ¿sí? Sí, hermano Andrés. Una vez cuando me invitó la lingüista con el centro también, fuimos a cerca de, no recuerdo si es el mismo estado, pero era para de Morelos. Entonces estábamos como investigando ahí si estaba cerca o no en la Ecatepec. Y recuerdo en ese año, en ese tiempo, fuimos en una iglesia, estaba un pastor y decía, no, pues aquí entienden los dos idiomas. Y el náhuatl. Ajá. El náhuatl y español me parece. Pero la cosa es esto, lo que quiero decir. Quiero decir esto, dice, se entiende todo y al azar así de repente lo puso a alguien como su colaborador. Lo leyó el libro de Daniel, y le dijo, ahora tradúzcalo. Y así lo agarró, y el pobre, pues, como lo va a traducir, pues estaba temblando. Entonces ahí se dio cuenta, pues, ni siquiera reconoció, pues, el pastor que estaba. Y dijo algunas cositas que, pues, como medio de que colaboraron. Y a ver, pues, no era ese significado. No es así como es. Pero hay gente que piensa que es fácil y que ya está. Piensa que porque algunas cosas se pueden traducir rápido, pero no es sí. cierto. Y nuestro nivel de comprensión que tenemos que hacer que esas personas de medir, ¿verdad? Es Romanos. Es la carta de Romanos, ni siquiera Marcos, ¿verdad? Necesitamos que realmente tengan una comprensión profunda para decir ya son servidos con el español, o ya son servidos con el náhuatl de Morelos, o ya son servidos con el zapoteco de San Agustín. Es decir, nosotros tenemos que estar muy seguros de que hay una comprensión clara para poder decir ya están servidos, ¿sí? Ya ellos van a poder tener acceso a las escrituras, ¿verdad? Entonces, entender los niveles de bilingüismo es muy importante. Es muy importante que no solo y volvemos a lo que hablábamos de la muestra, ¿verdad? No porque entrevistemos a 2 personas en el mercado vamos a determinar la realidad de un pueblo, ¿sí? Porque tal vez esas 2 personas que salieron al mercado son justamente las que tienen capacidad bilingüe, y si vamos a la comunidad nos vamos a encontrar con las mujeres monolingües, con niños monolingües, ¿sí? Entonces necesitamos ir al lugar y realmente tener una muestra amplia de la comunidad para poder hacer una determinación así. Y a veces si estamos con dudas es mejor volver. Si nos falló la historia que llevamos, ¿sí? Nosotros usamos para medir bilingüismo, ahora vamos a entrar en herramientas, pero entramos, lo que más se ha usado acá en México históricamente, y la razón de usarlo es para tener una forma de medir en el tiempo. Entonces, de poder agarrar un informe de investigación de hace 20 años y poder medirlo con algo que hacemos ahora. Por eso se ha usado una misma herramienta, que es la prueba de texto grabado. Es decir, yo voy a una comunidad y grabo una historia que no sea conocida, que sea personal de la persona, hago que alguien me ayude a traducirla, hacemos preguntas de comprensión y esa es la grabación que llevo al pueblo que necesito saber si comprende. Por lo general la grabación la hago en pueblos donde ya hay escritura y me voy a donde no hay escritura y hago la prueba, ¿verdad? Entonces siempre andamos con hablantes del idioma para que nos ayuden a ellos saber entender, porque ellos pueden hacer las preguntas en el idioma y eso es mejor, para que haya una buena comprensión de la pregunta también. Entonces, a veces decimos, bueno, pero solo pudimos entrevistar a 3, es mejor volver. Es mejor volver a asegurarnos, ¿verdad?
hacer esto con tiempo y no apresurarnos a tomar la determinación de decir, no, sí, son bilingües, no necesitan las escrituras, se van a servir de las otras escrituras que ya hay en ese mismo idioma. Entonces, sí. Algo que descubrí también en cuanto al nivel de bilingüismo es las palabras que usan en español los hablantes de otras lenguas, o en el caso del mixteco, no tiene el mismo sentido, el mismo rango semántico, el mismo alcance de significado de la palabra como se usa en español. Entonces ellos le han dado otro sentido, otro significado a esa palabra. Es la misma palabra, pero no significa lo mismo. Y eso es una cosa que pasa con los verbos. Lo que pasa con la estructura sintáctica, o sea, el orden de las palabras, es que hacen como cierta transferencia de estructura. Por ejemplo, en el mixteco, de lo que yo estoy aprendiendo, es como se usa mucho el chi. Chi es como una pues, porque, ¿no? Una conjunción. Lo que dicen es, por ejemplo, mi papá porque fue a comprar despensa en la plaza, ¿no? Porque cuando se usa generalmente el mixteco es verbo, sujeto, objeto, o a veces cambia el recurso. Entonces, mi papá porque fue a comprar despensa en el mercado, está diciendo tata, y que es como se dice en la lengua cuando se usa el sujeto, ¿no? Al principio siempre se usa chi. Si no se usa el sujeto al principio, no se usa chi. Pero como ella está usando, o esa persona está usando mi papá, esa estructura, por eso en el español también dice lo mismo. Entonces, mi papá porque fue, ¿cómo que porque fue? No tiene sentido. Pero es la forma como ellos hablan el español. Y muchos préstamos de palabras de español que ellos ya le han puesto la otra carga semántica, el rango de significado. Y puedo decir algo en cuanto a eso. Estamos conversando de términos claves una vez en el pueblo y una persona decía al grupo que pues, pero como bendecir y bendición son palabras distintas, no tienen el mismo significado. Como bendecir es como, no me acuerdo, pero por ejemplo, bendecir es como halagar, pero si hablamos de una bendición, eso es como un regalo, algo físico que le ha dado. Y eso es su uso de las palabras, que no es así como digo, que tiene un rango completamente diferente del español. Entonces, pero podemos entrar y leer algo de una bendición o lo que sea. Parece que sí entienden, pero no lo ocupan de manera distinta. Y eso es muy importante, sí, para traducir las escrituras, no solo que puedes producir la palabra en español, que parece bien, pero que vean, tiene la profundidad de que significa sí. Sí, en una de las investigaciones acá en México me pasó, creo que fue acá en Oaxaca, y me pasó que estaban predicando y hablaban de la salvación. Entonces, cuando terminamos nos quedamos todos ahí conversando, trajeron algo de comer. Entonces le digo, yo no entendí lo que decían. Entonces, ¿la salvación qué es? Le digo. Y es un regalo. Es un regalo de Dios. Sí, la salvación es un regalo de Dios, pero ¿cómo un regalo de Dios? Y algo que vamos a recibir cuando lleguemos al cielo. Es un regalo de Dios que vamos a recibir cuando lleguemos al cielo. Eso es la salvación. Entonces sí, también me hicieron acordar justo. Porque es esto de que sí, al leerlo y con las pocas herramientas, ¿verdad? Es asociar o es el inferir significado que tal vez no es lo que queremos, y como a veces el predicador
puede ser repetitivo de algo que escuchó y no lo escuchó bien, y eso es con lo que ellos solamente se alimentan, es muy difícil, sí. Pero tenemos que ser muy conscientes entonces en estos niveles. Vamos a ver un poquito más. La distribución de la competencia bilingüe, dice, por lo tanto, en el nivel negociado, tenemos varias preguntas que responder en relación con el bilingüismo. Necesitamos saber qué idiomas dominan las personas de una comunidad, quiénes dominan qué idiomas, cuán competentes son y de qué depende o se limita esa competencia. Entonces, si vamos a evaluar el nivel de bilingüismo que tienen los hombres porque salen para trabajar, vamos a tener que ver cuál es la razón por la que ellos solo alcanzan tal competencia, ¿sí? Entonces, eso nos va a ayudar a ver, bueno, esa competencia que ellos tienen es simplemente la interacción para trabajar, por más que ellos dicen, sí, yo hablo español, ¿sí? Entonces, tenemos que evaluar eso. ¿Cuánto es el alcance, sí? ¿Cuánto es el alcance de esa capacidad bilingüe que tiene esa persona, sí? Entonces, podemos tener una conversación y tratar de ver si se puede mantener la conversación, si uno puede ir un poco más desde esa conversación, ¿sí? Preguntar conceptos más profundos y uno evaluar eso, ¿verdad? No preguntar, ¿usted habla español? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos de este concepto de diglosia, sí? Y dice, la diglosia está definida socialmente, es un comportamiento normativo, implica variedades altas y bajas, puede aplicarse tanto a los idiomas como a las variedades lingüísticas. En una situación diglósica hay bilingüismo, ¿sí? Si hay diglosia, hay un bilingüismo y hay un bilingüismo con una competencia alta, ¿sí? Porque si las personas están usando la L1 en la casa y en la iglesia, ¿sí? Y nos dicen que la L2 se usa en la escuela y con los de afuera, y hay un gran número de personas que salen, ¿sí? Entonces hay un manejo de esa L2 y hay bilingüismo, ¿sí? Si hay diglosia en la comunidad, hay bilingüismo, ¿sí? Entonces tenemos que ver si es un individuo bilingüe o es una comunidad diglósica. Entonces, el individuo no puede ser diglósico. El individuo es bilingüe simplemente, ¿sí? Y el individuo bilingüe puede usar en la iglesia los dos idiomas, en la casa los dos idiomas, porque el individuo es bilingüe. Pero cuando yo hablo de una sociedad diglósica, son ámbitos diferentes, no se traslapan. Si en la casa se habla L1, en la casa no se habla L2, ¿sí? Si en la escuela se habla L1, no se habla L2, ¿sí? Entonces hay un ámbito para cada uno. Hay variedades altas y bajas. Por ejemplo, las variedades altas y bajas de diglosia puede ser un mismo idioma que tiene una forma más formal, diríamos, y un formato más informal. Como árabe, el árabe coloquial y el árabe clásico o religioso. Como el alemán alto, que es el que se lee, el de instrucción, y el alemán bajo, que es el hablado. Entonces están estas hablas formales y hablas informales de un mismo idioma. Eso también es diglosia, ¿sí? Entonces tenemos en ciertos ámbitos un habla mucho más formal, tal vez podemos decir en la escritura, en la iglesia, en los ámbitos del municipio, del gobierno, pero en la calle, en el mercado, en la casa es otro. Es lo que aprendemos del griego koiné. Decimos, el griego koiné era el griego de la gente y el griego era el griego de los eruditos.
o el latín vulgar, ¿sí? El latín de la Vulgata era el latín de la gente. Y la Vulgata fue tanto suceso porque fue lo primero escrito en ese latín de la gente. ¿Sí? Lo demás era en el latín más académico. Entonces la diglosia se da también en un mismo idioma que tiene una estructura más formal en ciertos ámbitos y una estructura más informal para otros usos, ¿sí? Entonces puede ser dos idiomas diferentes como el español y el guaraní, que el español se usa para y el guaraní para la informalidad o para el campo, o dos idiomas, o un mismo idioma con una variedad alta y una variedad baja, ¿sí? Entonces, las situaciones de diglosia siempre son bilingües, ¿sí? La población de las situaciones de las comunidades en diglosia tienen que ser bilingües, ¿sí? Si no hay bilingüismo, no hay diglosia, ¿sí? A mayor bilingüismo en la comunidad y que ese bilingüismo tiene un uso determinado para cada idioma, va a haber diglosia. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que llegar a una comunidad y de alguna forma evaluar eso. Sí, se usa el español. Hay una capacidad, una competencia de uso de español. Bien, pero ¿en qué ámbitos? ¿En qué ámbitos se usa? ¿En el gobierno del pueblo? ¿En el mercado del pueblo? ¿En qué se usa? ¿Sí? Y ya cuando me dicen en la casa, listo, ya sabemos de que la L1 ha sido desplazada, no es una situación diglósica, ¿sí? Si hay una situación diglósica, hay un mantenimiento, ¿sí? Por eso es como una situación ideal, ¿sí? Que nosotros podemos de alguna forma demostrar a la gente que si ellos pueden darle un uso determinado a esos dos idiomas, van a mantenerse, no se van a afectar entre ellos, ¿sí? Puede venir la carretera nueva, puede venir una mina, pueden haber cambios en la ecología del lugar, pero hay una situación ya de mantenimiento con estos dos idiomas que conviven y que no se están queriendo aplastar uno al otro. Y muchas veces en las iglesias cristianas tradicionales también ha pasado eso, ¿sí? En las iglesias tradicionales se mantiene el alemán alto. En Rusia, la versión del 1800 y pico es la que se usa y es la que hasta está establecida para las lenguas vernaculares tener de fuente, la versión antigua en ruso. Entonces son iglesias cristianas muy tradicionales que su intención no tiene que ver con la comprensión, ¿sí? Entonces está la diferencia con nosotros. Nuestra intención es entregar un mensaje comprensivo. Por eso nos enfocamos en la audiencia de ese mensaje y no en la forma en que yo quiero transmitirlo al mensaje, sino en la forma en que ellos van a recibirlo. Y ahí rompemos un montón de tradiciones que traemos nosotros, porque lo que nos importa es la audiencia a la que vamos y cómo ellos van a recibir ese mensaje. Pero sí, en muchos lugares se ha vuelto estas escrituras sagradas en algo inalcanzable para la comprensión de las personas, ¿sí? Y eso es lo que se ha transmitido, y por eso nuestra querida, amada versión Reina Valera tiene tanta influencia, ¿verdad? Porque buscan las personas a darle esa lectura ritual, ¿sí? A darle esa connotación de rito, de algo que no tiene que ser familiar, ¿sí? Y la intención del Señor era que sea como cuando la mamá nos reta, que no tiene ningún tapujo para que lo entendamos. Y como se les enseña a usar otros recursos muchas veces a la par de la Reina Valera, pero no todos tienen esos recursos para comprender.
Y ahí está el tema. Muy bien, no me hagan empezar a hablar de ese tema porque me gusta mucho. El bilingüismo puede, de hecho, alterar las características lingüísticas de los idiomas con el tiempo. Las características lingüísticas de los idiomas en una situación de diglosia tienden a mantener sus formas y estructuras lingüísticas distintivas. Entonces, cuando solo hay bilingüismo, eso tiende a alterar, pero cuando hay diglosia se va a mantener más, ¿sí? Porque tienen roles diferentes esos idiomas. Pero cuando hay un bilingüismo que no es balanceado, donde ese idioma, esa L2 está tomando cada vez más ámbitos de uso, más lugares, va a realmente influenciar en el otro idioma. Y van a cambiar hasta las características lingüísticas, la estructura, sintáctica, ¿sí? Vamos a empezar a ver muchos más cambios en ese idioma por la influencia que ya empieza como a ahogarlo. El L2 empieza como a ahogar a ese L1. Cada idioma tiene alguna variación en la forma en que se utiliza en una comunidad de habla, dependiendo de los dominios en los que la gente los utiliza. Entonces, el uso del idioma, ¿sí? Tal vez estamos hablando de dos idiomas similares o del mismo idioma incluso, ¿sí? Pensemos en las variantes de un idioma zapoteco, que tal vez en una comunidad donde ya se ha desarrollado más el idioma, donde hay más recursos, donde se está usando en la iglesia, se está usando en la radio, se está usando en la casa, donde se ha ampliado el uso del idioma, ¿sí? Va a ser diferente al uso que le da una variante de zapoteco igual, ¿sí? Que no ha tenido esos beneficios, que no ha tenido ese alcance. Y a veces nos ha pasado que por las diferencias que hay entre comunidades, no hemos llegado a compartir lo que estamos haciendo, y esa otra comunidad, tal vez por lejanía o algo, está siendo influenciada por el L2 al punto de que el uso es muy limitado. Pero en la que hay un desarrollo, sí, el uso va a ser mucho mejor, más fluidez, sí, porque a medida que la lengua está siendo desarrollada, hasta se van a crear neologismos, ¿verdad? Ya no se va a usar tanto el préstamo del español, se van a crear terminologías nuevas en el idioma. Entonces el idioma va a ir como desarrollándose más que en la otra variante que la L2 es la fuerte. El repertorio plurilingüe del individuo está compuesto por varios idiomas que ha absorbido de diversas maneras. Aprendizaje de la infancia, enseñanza, adquisición independiente, etc. Y en los que ha adquirido diferentes habilidades, conversación, lectura, solo la escucha, a diferentes niveles. A las lenguas del repertorio se les puede asignar diferentes funciones, tal vez especializadas, como la comunicación con la familia, la socialización con los vecinos, el trabajo o el aprendizaje, y proporcionar los elementos para la afiliación a grupos que se consideran con rasgos culturales compartidos y sus propias lenguas de identificación. Entonces, cuando yo le pregunto a Adán, ¿cuál es tu repertorio lingüístico? Adán me va a decir los idiomas que él habla, ¿sí? Los idiomas que él maneja. Adán, es el español, el zapoteco de San Agustín, ¿y qué otro idioma tal vez puedes manejar? Nada más esos dos. Pero tal vez has estado estudiando un poquito de griego, de hebreo, algo así. Náhuatl, pero un poquito de náhuatl, pero también griego en hebreo con la consultoría, ¿o no? ¿O está en tu plan todavía? El inglés, bien que el repertorio de Adán es un poquito más amplio. Tal vez hay diferentes competencias, Adán, y está bien. Hay diferentes niveles de competencias que tú tienes en cada uno de esos idiomas en tu repertorio, ¿sí? Entonces, tienes un repertorio plurilingüe, podemos decir, ¿sí? De muchos idiomas, de mucha influencia, ¿sí? Entonces, podemos ver que eso te va a dar asociaciones, ¿sí?
diferentes a otra persona de tu comunidad que tal vez no tiene acceso al mismo repertorio que tú tienes, ¿sí? Por eso es tan importante no solo quedarnos con la investigación de un solo individuo, ¿sí? Porque todas las personas en la comunidad van a tener un repertorio lingüístico diferente. Tal vez un vecino tuyo tiene un repertorio lingüístico donde el inglés tiene una competencia muy alta porque vivió en Estados Unidos muchos años. Entonces, ahí vemos las diferencias, ¿sí? Y creo que en México está esta complejidad que tenemos que ver, ¿sí?, cómo está compuesto este repertorio lingüístico y en suma, ¿sí?, las asociaciones que van a tener estas personas. Bien, vitalidad del idioma. Las redes de infraestructura como las nuevas carreteras, las telecomunicaciones, las radios o la televisión pueden poner en contacto a comunidades de habla que antes se encontraban distantes entre sí. Una pauta cultural de exogamia no solo introduce nuevos idiomas en una comunidad de habla, sino que por lo general también significa que esos idiomas participan en la socialización de los niños a través de los cuidadores primarios, ¿sí? Entonces tenemos a este nivel negociado factores como todo lo que puede pasar con la tecnología, el transporte, las comunicaciones que van a afectar, más tenemos factores como la exogamia, el casamiento con personas de otra cultura, que van a también brindar factores que van a afectar en la sociabilización de los niños, ¿sí? Entonces, factores que vienen desde algo que lo vamos a compartir todos, ¿sí? Si se hace la carretera esta que va a ir una carretera importante en un lugar donde por mucho tiempo han estado aislados, todas estas comunidades de habla que están a lo largo de la carretera van a sufrir, ¿sí?, de estos factores que van a afectar al idioma y al cambio. Y lo primero que afectan es la vitalidad, ¿sí? ¿Qué van a hablar esos niños? ¿Qué idioma van a hablar esos niños? Esos comunicadores, cuidadores primarios, ¿qué le van a enseñar a esos niños? ¿Sí? Bien. David Crystal dice, lo pone en su libro Language Death, muerte de un idioma. Cuando se trata de lenguas en peligro de extinción, la actitud es lo que cuenta. Cómo las personas miran su idioma y qué sienten cuando lo hacen. Si los hablantes se enorgullecen de su idioma, si disfrutan escuchando a otros que lo usan correctamente, lo usan ellos mismos siempre que pueden y de la manera más creativa, y proporcionan ocasiones en las que la lengua puede ser escuchada, las condiciones son favorables para su mantenimiento, pero si no, el desplazamiento y la muerte, ¿sí? Y acá está la escala intergeneracional gradual expandida. Siempre lo tengo que leer, no hay forma de que yo me aprenda esto. Ni en inglés ni en español. El IGIS, ¿sí? Que vimos cuando ayer estuvimos mirando el EGNOLO, ¿sí? Esos numeritos que decían. O cuando vimos la montaña, el gráfico de la montaña, ¿sí? Clasifica en el IGIS. ¿Han estudiado el IGIS? Levántenme la mano los que lo han estudiado. Bien, los que no tienen mucho conocimiento del IGIS, yo no voy a dar la clase porque eso es otro taller separado. En el disco, en el drive, lo que le compartí, si ustedes van a la carpeta de las lecturas, está este libro, ¿sí? Que se llama Sosteniendo el uso del idioma. En la carpeta ven este libro que está afuera, ¿sí? Porque tiene que ver con la sociolingüística, pero no. Tiene que ver con la sociolingüística, no tiene que ver tan directamente con la evaluación, sino que es el paso siguiente a la evaluación, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el uso sostenible del idioma son las iniciativas que vamos a generar, ¿sí? Y el trabajo que vamos a hacer con los resultados de una evaluación.
Entonces, el primer paso es la evaluación sociolingüística. El segundo paso es el uso sostenido de su idioma, ¿sí? Nosotros lo damos en CILTA como materias correlativas, ¿sí? Entonces, cuando trabajen este libro, que si lo pueden leer, está en inglés también, si lo quieren buscar, y está gratuito, si no me equivoco. Acá hay todo, estos son los desarrolladores del ITGI, los autores. Uy, perdón. Quiero ir al índice. ¿Qué pasó? Pero bueno, acá van a ver. También tengo una copia en español. Ah, bien, la evaluación del perfil ecológico de una comunidad de habla. Ahí está todo sobre el ITGI. Capítulo 5. ¿Sí? Ah, bien. Pero entonces, esa es tarea para después. Bueno, esta escala sí que ha tenido un desarrollo, surgió de otra escala, ¿sí? Pero esta es como la que está permaneciendo hasta ahora. Lo que nos quiere dar, y dice la escala intergeneracional. Entonces lo que mide es en las generaciones que están vivas en la comunidad, ¿quién usa el idioma? ¿Sí? ¿Lo usa el niño, la generación más joven? ¿Lo usan solo los padres de estos niños? ¿Lo usan solo los abuelos de estos niños? ¿Sí? Ya no lo usan. ¿Sí? Es un idioma de identidad nada más. Entonces hay diferentes niveles. Está el nivel internacional, ¿sí? Un ejemplo, el inglés, el español, el suajili, el árabe, ¿sí? Un idioma nacional que solo se habla en un país, por ejemplo el finlandés, ¿sí? Se habla solo en Finlandia. Un idioma regional que solo se habla en una región. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo? Muchos idiomas de India. Oh, sí. En la India hay muchos idiomas regionales. Un idioma comercial que se use solo para el comercio. Talk Pisin puede ser, sí, porque todavía no entra en la educación. ¿El Islam dónde se habla? El que estuvimos hablando, sí, puede ser, sí. Hay varias como que se usan como lengua franca, ¿verdad? Para eso, sí. Así empezó el suajili, sí. Una lengua educativa nada más. El árabe clásico, el latín. En algunos lugares. Hay lugares donde el inglés es una lengua que solo se usa en la educación, ¿sí? Pero un idioma que ha llegado a un nivel educativo, ¿sí? Por ejemplo, un idioma desarrollado que ya tiene sus materiales en educación, ¿sí? Puede llegar a ese nivel educativo. Cuando el idioma está escrito, ¿sí? Una vez que se desarrolló la alfabetización. Y después tenemos el Seya y el Sei-B, que el Seya es vigoroso, pero puede ser vigoroso sin necesidad de estar escrito. ¿Sí? Es un vigoroso que tiene tal vez una oralidad sostenida, ¿sí? Que es muy usado, pero todavía no está escrito. Y el Sei-B ya hay un cambio de idioma. Ven que el gráfico muestra justo al lado del Sei-B, cuando hay cambio de idioma, para arriba del Sei-B se puede hacer un desarrollo de idioma. Pero ya cuando empieza a bajar del Sei-B, ya hay cambio de idioma. Ya entró otro idioma en el lugar. ¿Sí? Ya hay bilingüismo en ese lugar. Cuando un idioma deja de ser vigoroso y pasa al Sei-B, es porque entró otro idioma en la escena. ¿Sí? Entonces tenemos luego el 7, el desplazamiento, el 8A cuando ya está moribundo, cuando ya no hay gente, ya capaz que hay algunos abuelitos nomás que lo hablan,
Ah, mira. El 8b casi extinto. ¿Sí? Ah. Que dicen, hay un hablante, hay dos hablantes. ¿Sí? 9, inactivo, ya no lo habla nadie. Y el inactivo puede ser de que se use para la identidad, ¿sí? Se usen ciertos cantos, la gente sepa ciertos cantos o ciertos versos en el idioma, ¿sí? Cuando ya se usa para ciertas cosas que no son la lengua materna, ya va a empezar a ir decreciendo. Y el 10, extinto, ¿sí? Cuando ya la gente ni se acuerda, ¿sí? Dicen, en la Argentina había onas y hablaban el ona. Pero no hubo ni registro, no hay ni registro de los onas, ¿sí? Entonces, en Argentina hay muchos idiomas que se han muerto. Y hay una pérdida en la identidad de la persona, ¿sí? Eso es la tristeza, ¿verdad? Entonces, sí, es complejo. En Argentina es muy fuerte eso de la cantidad de idiomas que se murieron, ¿verdad? Y que no tuvieron ni siquiera documentación. Bien, entonces, Ligit, ¿sí? Está la tabla 4 que vimos. Ahí está un poquito el diseño. Nosotros queremos como de alguna forma ver, ¿sí? Si estudiamos un poquito el... Uy, perdón, sí. No, está bien. Lo que queremos es poder analizar el idioma donde estamos. Tal vez alguien ya lo analizó, pero puede haber habido un cambio, ¿sí? A través de los años. Pero también queremos poder ver dónde están en esta montaña, ¿sí? Estos idiomas y ver esta categoría que ellos tienen. Y eso nos va a ayudar a nosotros también a evaluar la vitalidad de ese idioma, ¿sí? Y la viabilidad de qué desarrollo se puede llegar a hacer en la comunidad. Si la vitalidad es alta, hay más posibilidades de desarrollo. Si la vitalidad baja, tal vez vamos a hacer la película de Jesús para los ancianos, vamos a trabajar con audios, algunas cosas como para la gente adulta que lo habla, pero ya no tanto, ¿verdad?, como se podría hacer si el idioma fuera vigoroso o estuviera en un 6A para arriba, ¿verdad? Entonces el idioma puede ir creciendo de acuerdo al compromiso que haya en la comunidad de involucrarse en el desarrollo. Eso es lo que va a hacer que el idioma pueda subir en esta escala, ¿sí? Pueda subir en la montaña también. Bien, extensibilidad de la literatura de L2. Dice, a veces empezamos a estudiar el multilingüismo en una comunidad solo para descubrir que las personas ya no son multilingües, han cambiado completamente a otro idioma. Si hay actitudes fuertemente negativas contra el desarrollo del idioma materno o si este ya no se habla, entonces probablemente no tendrá sentido intentar el desarrollo de idioma. Sin embargo, han habido raros casos de las lenguas que han vuelto a utilizarse después de muchos años de desuso, por ejemplo el hebreo o el córnico. Sí, el córnico también es interesante, se habla en Cornwalls, creo que se dice, Cornwalls, en Inglaterra, Cornwall. Es interesante la historia, sí. Era un idioma que también se dejó de usar, pero en el tiempo, como a los años, no sé cuántos años pasaron, empezaron a hacer iniciativas para el uso y ya tiene como una mayor cantidad de hablantes de haber estado casi extinto. Entonces, pero es un idioma muy interesante también para leer la historia. El Cornish, ¿cómo le dicen? ¿Córnico o Cornish? Cornish creo que le dicen en Cornish. Ajá. Sí, a los que les gusta esto es muy interesante la historia de ellos también. Pero entonces, desarrollo es lo mismo que traducirle la Biblia internamente, ¿sí? Decir que ya ellos no desean el desarrollo de su idioma
y también viene el tema de la traducción de la Biblia, ¿sí? Entonces, con gusto nosotros podríamos traducirle a todos, ¿verdad? Pero no tenemos ni los recursos humanos, ni tecnológicos, ni financieros para poder traducir a todos. Entonces, de alguna forma, hay comunidades que se levantan y dicen, bueno, igualmente, aunque nuestro idioma no es vigoroso, queremos tener la traducción. O hoy hay iniciativas que tal vez ayuden un poco más, como es la oralidad, ¿sí? Y ahí Cris nos podría hablar de la traducción oral. Pero esas son iniciativas que están ayudando más para estos idiomas que tal vez no están en un nivel o no tienen la intención de llegar a estar en un nivel más alto en Yiddish. No quieren ser escritos, están bien con ser orales, ¿sí? Y está bueno, ¿sí? Está bueno también que ellos puedan decidir tener una oralidad sostenible, que la traen por muchísimos años y que tal vez si tuvieran libros dejan de memorizar y dejan de tener esa capacidad oral que ellos ya mantienen por años, ¿verdad? Entonces está bueno escuchar qué quieren ellos y mostrarles también la posibilidad. Ustedes pueden hacer esto o pueden hacer esto, ¿sí? Estas son las opciones en lo que nosotros podemos servirles. Entonces ahí está. Y cuando ellos ya deciden que no y ya son bilingües en la L2, ¿sí? Ya podemos decir que las escrituras en L2 pueden extenderse al uso en esa comunidad.